Bienvenido a Tres Punticos. Centro de nuestra teología y espiritualidad católica es el sacrificio de la cruz. En la cruz hemos visto el poderoso momento en que se cumplió el sacrificio que se perpetúa eternamente en la Eucaristía. Pero también la cruz encierra toda una teología preciosa, una verdad que nos ayuda a comprender nuestro propio dolor, nuestras mortificaciones y sacrificios. Sin embargo, esta reflexión es criticada por propios y ajenos, y los tres punticos de hoy se detienen en la forma en que es comprendido el sacrificio cristiano, nuestro personal y fecundo sacrificio. Primer puntico: escándalo. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura de este domingo, es quien nos da las tres formas en que se comprendió en aquel tiempo el sacrificio de Cristo. Hoy, sin embargo, son actuales, no para entender o calificar el sacrificio de Cristo, no, sino para juzgar la forma en cómo los cristianos, siguiendo a Jesús nuestro Señor, imitamos de Él la forma en la cual vivimos nuestros sacrificios personales. La primera reacción que causamos en el mundo cuando asumimos nuestros sufrimientos personales es la del escándalo. Lo mismo que los judíos del primer siglo, que consideraban un escándalo, un despropósito, que aquel que se hacía llamar el Hijo de Dios tuviese que haber muerto en una cruz para reconciliar a los hombres con el Padre. De esa misma manera, hoy el mundo se escandaliza pensando en que aquellos que nos hacemos hijos de Dios por el bautismo tengamos que sufrir como herramienta propia de salvación. Esta es la crítica del cristiano superficial, de aquel que solo busca a Dios cuando lo necesita, de aquel que ve lo religioso como algo mágico, o que piensa que la iglesia es el centro de peticiones solamente en sus necesidades. Pobres y duros de corazón aquellos que se dejan invadir por tales pensamientos. El verdadero cristiano sabe que aceptar y vivir el sufrimiento no es un escándalo, sino la imitación propia del Señor, el acto profundo de la voluntad humana que se ata de pies y de manos al duro madero junto con Jesús, porque sabe que allí experimenta plenamente la salvación. ¿Estoy dispuesto diariamente a dar escándalo por seguir a Jesús? Segundo puntico: necedad. Aunque pudiera doler más la crítica de los creyentes que lo consideran escándalo, hoy la que más duro da al cristiano es la del no creyente, la del gentil, que califica nuestras mortificaciones como una necedad. Para el creyente tibio del puntico anterior, al menos existe algo de fe, pero para el que no cree, incluso la observancia de los mandamientos le parece algo necio, innecesario. Precisamente el mundo de hoy quiere como vendernos una idea secular, a veces totalmente existencial, la idea de vivir a nuestro amaño, a nuestro gusto, con un ideal moral propio, una ley personal propia, donde la libertad no aparece como un don de Dios, sino como el motivo que justifica todos los actos, buenos o malos, y que tal libertad constituye un derecho inviolable que la fe violenta, limita, coarta o incluso destruye. Los cristianos somos necios para el mundo secular, no solo porque aceptamos el sufrimiento causado por los giros propios de la vida como elementos de salvación, sino porque, según ellos, con la observancia de los mandamientos, nosotros solo construimos un camino de infelicidad, colocando nuestra esperanza en una realidad ulterior que para ellos es incierta. ¡Qué tristeza tales pensamientos! Es un mundo que no comprende las palabras de Jesús al joven rico en el Evangelio. Anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Es un mundo que ha puesto en entredicho la eternidad y ha decidido vivir libremente el momento de la hora. ¡Cuánto engaño! Cuando creen que por vivir la libertad a su estilo no son más que esclavos del pecado, esclavos del consumismo, esclavos del hedonismo, esclavos de la misma muerte. Nuestra necedad debe seguir instalándose en este mundo secular, mostrando que hay una verdadera opción de vida donde la libertad es plena. Soy testimonio de necedad por observar los mandamientos y seguir a Cristo. Tercer puntico: fuerza.
Resulta hermoso que de la misma manera en como vemos la forma en la que somos vistos los creyentes al asumir en nosotros el sacrificio de la cruz, el mismo San Pablo nos ofrezca el calificativo que entre nosotros los cristianos hemos descubierto del seguimiento de Jesús en el dolor, del seguimiento de Jesús en la obediencia, del seguimiento de Jesús en la cruz. El sufrimiento, el dolor, la obediencia es fuerza. Parece totalmente contrario y extraño que en un elemento de aparente debilidad como la cruz, lo que se esconda tras ella es realmente la fuerza de Dios. Extraño es también que en un componente de muerte y aparente fracaso brille plausible la fuerza y la victoria. Pero tales cosas no son poesía, no son lírica o bellas palabras. Al contrario, son la promesa perfecta al creyente, la promesa del Dios que nunca falla. Mi hermano, qué bello es el Señor al darnos tal regalo. Cuando sufres, cuando lloras, cuando te sientes vencido, cuando las dificultades de la vida a veces te superan como el peso de la cruz, cuando crucificas tus pasiones y deseos para abandonarte a la voluntad de Dios, cuando decides vivir como sacrificio voluntario el camino del Señor, no fracasas, al contrario, hay victoria, hay fuerza, está preparándose en ti el poder impresionante de un Dios que ha vencido la muerte, que te ha rescatado y que hoy te sigue prometiendo la vida eterna. Quiero seguir experimentando en mi vida la fuerza de Dios que me salva cuando me abandono en sus manos. Los mandamientos son la forma idónea de abrazar y vivir plenamente la libertad, no son una necedad. La cruz con la que asumimos el sufrimiento y las luchas personales no es tampoco un escándalo. Al contrario, mandamientos y cruz son la fuerza de Dios que nos impulsa, nos revitaliza, nos empuja en el camino a la salvación. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.